amigos, ya estamos de regreso. A partir de este momento ustedes pueden llamarnos al 214-8401. Háganlo con anticipación, por favor. Hablamos sobre problemas respiratorios. Estamos con un gran especialista quien nos va a estar hablando acerca de este tema y, por supuesto, si usted tiene alguna otra consulta relacionada con la neumología, siempre va a ser bienvenida. Háganlo con toda confianza. Escríbanos también al 720-63589. Hablamos de este tema junto al doctor Fortino Jaime Agramont Botelo, con quien, por supuesto, vamos a estar compartiendo estos próximos 30 minutos. Doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por hacer un espacio en su agenda para acompañarnos. Muy buenos días, Karen, y gracias por la invitación. Comenzamos, doctor. Hablamos sobre problemas respiratorios, pues han bajado las temperaturas en el país. Hemos visto que están incrementando algunas infecciones respiratorias agudas, incluso la influenza. Estas, por ejemplo, ¿estarían dentro de los problemas respiratorios que trata un neumólogo? Hay algunas indecisiones en cuanto a qué es lo que debe tratar el neumólogo y qué es lo que debe tratar el otorrinolaringólogo. Las vías respiratorias se dividen en dos, en altas y bajas, y el límite es la división de la tráquea en bronquios. El otorrino debería hacerse cargo hasta la tráquea nada más y no incursionar a los bronquios. Sin embargo, hay invasión por ambas especialidades que van tratando algunas patologías que tampoco son responsables porque los síntomas no son precisos, y es por eso que se debe definir exactamente el diagnóstico y diferenciar de otras patologías. En las vías respiratorias altas tenemos el resfrío común que todos conocemos, se manifiesta por tos seca generalmente, de poco tiempo de evolución. Puede asociarse a algunos otros síntomas como el dolor en la faringe o dinofagia. Hay catarro nasal también, o moquera, o congestión nasal. Puede haber malestar general y fiebre, que no es muy importante. En algunos casos se asocia dolores musculares y dolores articulares. Esta enfermedad está ocasionada generalmente por virus y no necesita ningún antibiótico. Se resuelve con medicación sintomática, es decir, el paracetamol, a dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso en los niños, y en los adultos 500 miligramos 3 veces al día. Y si no hubiera ese medicamento, el ibuprofeno. Con esa medicación el paciente debería resolver ese problema del resfrío común. Ahora, si vamos avanzando un poco más, la próxima enfermedad es la infección o la faringitis o la faringoamigdalitis. Esa sí es una infección bacteriana, principalmente por los estreptococos, requiere tratamiento antibiótico, se manifiesta por odinofagia, puede haber tos, puede haber algo de expectoración, hay también afectación del estado general, fiebre, malestar general, puede disminuir el apetito y no hay necesidad de ningún otro examen, a no ser que haya la necesidad de identificar al germen, confirmar que sea estreptococo y no otra bacteria. Se realiza el tratamiento con antibióticos de tipo beta-lactámicos. A menores de 3 años no es aconsejable la penicilina benzatínica, en el resto de edades sí. Para mayores de 3 años 600.000 unidades de benzatínica, y los mayores de 40 kilogramos 1.2 millones de penicilina benzatínica. Con ese tratamiento debería resolverse. Si tienen miedo al inyectable, puede utilizar amoxicilina de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso 3 veces al día o cada 8 horas, y si hay alergia a estos betalactámicos, la eritromicina. Si hubiera sospecha de una resistencia a la amoxicilina, bueno, asociada esta amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, son esos los medicamentos que deberíamos utilizar y no otros, como las cefalosporinas o los macrólidos, para no causar resistencia en estos casos. Y deben ser siempre recetados por un especialista, doctor. Muchas veces, pues, sabemos de que algún tratamiento le hizo bien a algún amigo, algún conocido, algún familiar, y tenemos esa tendencia de ir a la farmacia y autorrecetarnos. Sin embargo, pues bien, usted lo decía, muchas veces una persona se convierte resistente a estos medicamentos y que más adelante no van a hacer ningún efecto. Es así. Las farmacias o los farmacéuticos lo que deberían hacer es expender el medicamento bajo receta.
a no ser que fueran medicamentos sin necesidad de la receta, como por ejemplo el paracetamol. Pero hasta el paracetamol puede tener problemas. Debe ser el médico el que diagnostique. Ahora, en un resfrío, bueno, las personas pueden definir el uso de paracetamol o ibuprofeno, pero si no se resuelve en unos 6 días más o menos ese resfrío, quiere decir que se está complicando con una infección bacteriana asociada o puede llegar a una neumonía inclusive. Tengo ya una gran cantidad de preguntas, vamos a dar lectura después de concluir con esta primera parte que consideramos importante, saber y conocer cuáles son las patologías que presentan problemas respiratorios. Doctor. Bien, continuando con lo que ya había indicado, existen otras patologías que tiene que verlo el otorrinolaringólogo, como es la epiglotitis, que generalmente está producida por otra bacteria, ¿ya? La laringitis, la traqueitis más. Esos problemas pueden ser virales o bacterianos, entonces requerirá de la definición diagnóstica por parte del especialista para iniciar con el tratamiento antibiótico específico en este caso. En la parte neumológica tenemos problemas alérgicos como el asma que se exacerba sobre todo en estas épocas en los pacientes que viven en la altura. Tenemos la bronquitis aguda, la subaguda, la bronquitis crónica, que la bronquitis crónica sobre todo cuando hay el hábito tabáquico o porque están expuestos a sustancias tóxicas como el humo de leña o en alguna fábrica. Tenemos la neumonía, que es netamente una infección bacteriana que se localiza en los pulmones, que va a afectar destruyendo gran parte de los pulmones y provocando secreción abundante. Tenemos las bronquiectasias, que son infecciones en las cicatrices dejadas por una tuberculosis ya curada o mal curada en anteriores tiempos. Hay el cáncer también en pulmones o en bronquios, que se puede localizar en cualquier lugar de la economía del organismo, los quistes hidatídicos, el edema agudo de pulmón, y cada vez se va encontrando o perfeccionando el manejo y el diagnóstico sobre todo de estas patologías neumológicas. Vamos a dar lectura a continuación a las preguntas, gracias a quienes se animan y realizan sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber qué son los broncoespasmos, por favor, y en qué consisten. Nos dice muchísimas gracias por su pregunta, doctor. Bien, los bronquios tienen una mucosa, ¿ya? Y tienen una musculatura que rodea los bronquios. Entonces, cuando hay asma, hay un broncoespasmo. Los bronquios se van a contraer y van a estrechar la luz del bronquio. Se va a manifestar por un quejido en la expiración, el momento de eliminar el aire, o cuando es más grave habrá roncos audibles inclusive a distancia y sibilancias también. Es un síntoma entonces característico del asma, el broncoespasmo. ¿Esto produce esa tos, doctor? Esa persona va a presentar tos, ¿Ya? Además puede haber o no expectoración, puede ser mínima o en moderada cantidad, pero sobre todo los asmáticos van a presentar el ronquido, un ronquido como el ruido del gato cuando está roncando, y puede haber un silbido también. Esos pacientes tienen asma. Perfecto, es importante conocer estos datos, amigos, por supuesto, y más cuando sabemos que es difícil a veces encontrar especialistas en neumología. No sabemos si es que hay pocos o porque realmente tienen bastante trabajo y a veces es difícil encontrar en diferentes lugares. Tenemos entendido que, por supuesto, muchas veces en las cajas aseguradoras también es un poquito complicado. Y lo tenemos más preguntas, damos lectura a continuación. Buen día, felicidades por el programa. Nos dice, quisiera saber qué tipo de calefacción favorece o desmejora los cuadros bronquiales, por favor. Gracias por su pregunta, bastante interesante. Bien, el calor es importante, sobre todo en esta época, pero no hay que olvidarse de la humidificación o la vaporización que necesitamos las personas, sobre todo si tienen algún problema alérgico. Entonces habrá que humedecer también el ambiente y no solamente calentar, porque con el hecho de calentar el ambiente se está secando, más bien se está consumiendo la humedad normal que existe, y ese aire seco va a provocar más daño
vías respiratorias. ¿Cómo humedecemos, doctor? Podemos utilizar los humidificadores, los vaporizadores, o colocar, como las abuelas hacían, un recipiente de agua sobre la estufa para que se esté vaporizando. Otras formas de vaporizar en caso de que no hubiera la estufa o algún calentador es dejar un recipiente con agua en la noche o una toalla mojada cerca a la cama de la persona que requiere esa humedad, y de esa manera también se va a humedecer el ambiente y va a mejorar la respiración. Damos lectura a sus preguntas. Buenos días, doctor. Nos dice una consulta: desde hace 2 semanas de nacida mi nenita se le tapa la nariz. Ahora ya tiene 5 meses. El pediatra me aconsejó realizar vaporización. Lo realizo, pero aún sigue así. Nos dice gracias. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya que no le deja dormir y es difícil y delicado limpiarle la nariz. Doctor. Bien. Si no se ha resuelto con la indicación dada por el médico, es necesario que acuda nuevamente donde el mismo médico o donde otro para conocer la causa. La vaporización puede resolver en la mayoría de los casos, pero si todavía existe congestión o tal vez exista hasta obstrucción en la nariz por la presencia de algún pólipo, de alguna deformación en el tabique, bueno, puede requerir inclusive otra medicación o hasta cirugía. Es importante que este caso sea llevado donde su médico para que se confirme el diagnóstico y se realice el tratamiento adecuado. Por favor, nuestra querida amiga, no se nos descuide, y está la recomendación para usted. Y por supuesto, si requiere de algún otro especialista, alguna otra opción en cuanto a el resultado que usted tiene, pues acá tenemos una excelente opción para todos ustedes. Está saliendo de manera constante el teléfono en pie de pantalla de nuestro especialista. Damos lectura a la siguiente pregunta, también interesante. Nos dice acerca del uso del PAP. En todo caso, ¿podría ser preventivo? Nos dice, o en qué caso de enfermedades respiratorias es recomendado. Por favor, quisiera saber ello. Nos dice gracias por su consulta. PAF es un disparo del aerosol. Entonces se refiere seguramente al uso de los aerosoles. Los aerosoles pueden traer diferentes medicamentos. Hay betalactámicos o los broncodilatadores, ¿ya? Pero también existen los corticoides que van a desinflamar las vías respiratorias. Se utiliza sobre todo cuando hay asma. En algunos casos cuando hay bronquiolitis o una inflamación en los bronquiolos en los niños de 2 a 5 años. El uso de estos aerosoles debe ser por indicación de los médicos. Además, es importante que sepan utilizar adecuadamente. Los niños, así como los de la tercera edad, difícilmente van a coincidir el disparo con la inhalación profunda del mismo medicamento. Será en este caso necesario el uso de las aerocámaras, o hay unos aerosoles que tienen una válvula especial que solamente deja salir el momento de la inspiración. Todo ello le va a indicar el médico, y en las enfermedades como el asma, por ejemplo. Siguiente consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si hay que dejar de darles leche en mamadera cuando los bebés tienen broncoespasmos, por favor, o tienen muchos moquitos. Nos dice gracias por su pregunta. Cuando existe dificultad en la respiración, hay que evitar que se complique. Se puede ahogar con la leche, con la comida o con cualquier líquido. Entonces, a esas personas se las debe sentar para alimentarlas, para evitar que se broncoaspiren, para que ingrese algo de líquido proveniente ya sea de la boca, de la garganta o regurgitado desde el estómago, para que no ingrese a la vía respiratoria, a la tráquea en este caso. Siguiente consulta. Buenos días, mis 2 hijos, nos dice una de 3 años y mi bebé de 9 meses, están resfriados con la nariz congestionada, pero no tienen fiebre, solo tosen en las noches. Ya son 6 días. ¿Les tendría que llevar un doctor para la medicación? Nos pregunta. En un resfrío viene en 3 días, se queda en 3 días y se va en 3 días. Si dura más de una semana, bueno, ya habrá que hacer algo más, puede estar complicándose. A esos 2 niños deberían estar recibiendo un antiinflamatorio como el paracetamol o el ibuprofeno. Si no se resuelve el problema con esa medicación sintomática, debe acudir al médico porque probablemente se haya asociado una infección bacteriana. Última pregunta. Buenos días, felicidades por su programa. Mi consulta es que mi bebé de 8 meses hace 12 días estaba con tos, ahora está con gripe. Le medicaron
medicaron, nos dice ibuprofeno y un antitusivo, nos dice oral, pero no hay efecto alguno. ¿Será que necesitan nebulización? Si ya está más de una semana con el mismo problema, o ha habido una recaída del mismo resfrío, o hay una asociación con una infección bacteriana. En este caso, si hay infección bacteriana, va a requerir un antibiótico. Doctor, ya para ir cerrando, recomendaciones para nuestros amigos, amigas en sus hogares. Bien, es importante varias medidas generales, como la humidificación del ambiente, que es fundamental. El altiplano tiene un clima seco, a diferencia del valle o del trópico, y es por eso que sobre todo en estas épocas debemos mejorar la humidificación. La alimentación también es fundamental. Cuando hay estos problemas respiratorios deben consumir bastante líquido. Luego también es importante evitar la comida chatarra, consumir más verduras, más frutas. La leche no está desaconsejada en este caso, ni ninguna otra proteína. Es importante también que realicen ejercicios que se alejen de los contaminantes como el humo del tabaco, algún contaminante en la calle, cerca a sus domicilios. Bueno, hay que evitar estar en contacto con esas sustancias tóxicas que pueden perjudicar. Y si existe algún síntoma, bueno, y si no se resuelve con la medicación sintomática, debe inmediatamente acudir ante el médico. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Bueno, yo estoy en el Hospital Agramont, que está en el Alto, en la zona de Villa Dolores, calle 11, esquina Carvajal. Perfecto. ¿Algún número telefónico, doctor, para poder comunicarnos? El número piloto del hospital es el 2822-822 o el 7200-7333. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo, doctor. Lo esperamos en una próxima. Cuando guste. Muchísimas gracias, amigos, amigas, a ustedes también por escribirnos, por vernos. Les recuerdo que este programa en minutos nada más va a estar también en las redes. Búsquenos como doctora Villayala o Karen Ramírez Sánchez, periodista, también con mi nombre completo en YouTube. A través de mi canal ustedes van a poder revisar absolutamente todos nuestros programas. Siempre es un gusto poder acompañarlos durante estos 30 minutos durante la mañana, y por supuesto vamos a estar hablando acerca de un tema de dermatología también este jueves 11 en punto. Los estaremos esperando. Nos vemos, que tengan un bonito día.